¿Cómo te va? ¿Qué es de la vida? Todo bien. Gracias. Ahora sí, empezamos con GMS segunda temporada. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista más acá en la revista GMS. Este espacio que, como ustedes saben, está hecho para contar las historias de nuestra gente, la de aquí de Cotacachi, de la provincia de Imbabura y del país entero, porque nosotros decimos siempre que las historias de nuestra gente tienen mucho por dar. Ahí está la experiencia, ahí están los conocimientos, la vivencia, los sueños, las aspiraciones, los proyectos, pero sobre todo también el cómo se ha ido caminando para conseguir lo que cada uno en sus luchas ha logrado. Como siempre, gracias por estar aquí todos los días martes a partir de las 8 de la noche. Nos vemos a los tiempos, porque como ustedes saben, nos cogió las Navidades, el fin de año y también obviamente esta ola de nuevos contagios de COVID-19 a propósito de las fiestas y demás, ¿no es cierto? Que un poco ha hecho que nuevamente el país, el cantón y la provincia se encuentren en un diferente estado, nuevamente con crecimiento de contagios, nuevamente con gente que padece la enfermedad, y obviamente nosotros hemos visto necesario también aplazar en el tiempo la realización de las entrevistas como para ir cuidándonos y cuidando también a la gente que viene acá a contarnos sus historias. Por eso nos hemos demorado durante todo este tiempo, pero ahora retomamos estas entrevistas con un invitado espectacular, un buen amigo que nos trae un conocimiento muy importante en distintas ramas de la movilidad y del transporte. ¿Por qué digo que es muy importante que sepamos y escuchemos de esta entrevista la de hoy? Porque nos va a dar algunas pautas y algunas medidas que a veces nosotros como usuarios de transporte público o como conductores inclusive de un vehículo desconocemos y siempre echamos la culpa a la ley o al conductor o a quien sabe qué menos a nosotros mismos. Está con nosotros Wilfrido Pasquel, que él es tecnólogo ya, ¿no es cierto?, en el tema de movilidad y transporte, y obviamente ofrece sus servicios de asesoría y consultoría en estos dos temas que son importantísimos, pero además de eso, futbolista y reconocido, ¿no es cierto?, del Unión, del 2 de marzo, ¿tú también? No, ¿o tu hermano? Mi hermano del 2 de marzo. Exacto. Yo del 17 de julio, Sedeco, selección de Imbabura. Exacto, entonces como ven tenemos un montón de cosas por conversar con Wilfrido, pero antes de empezar esta entrevista hay que agradecer como siempre a la gente que confía en nosotros y que obviamente está dispuesta a dar su grano de arena a la revista GMS. Quiero agradecer muchísimo e invitarles a ustedes a que conozcan M-Graphic, esta empresa de medios y publicidad e impresiones de altísima calidad, con quien trabajamos esta escenografía y obviamente ellos trabajan el tema de comunicación, de diseño gráfico y de impresiones con una calidad impresionante. Lo encuentran en sus redes sociales como M-Graphic, Paul Lara, su propietario, y ellos están ubicados en la ciudad de Otavalo. Busquen en redes sociales y ahí podrán ponerse en contacto con M-Graphic. Está Ocesnos Delicatessen, los mejores vinos, embutidos, productos deliciosos, riquísimos. El otro día comí ahí unos snacks de remolacha, creo que eran, si no estoy mal, o de qué eran. Eran de camote, sí, tienes toda la razón. Entonces, buenísimos. Y ahí los encuentran. Disfruten de todo lo que está en Ocesnos Delicatessen. Azarpay, lana y cuero, los mejores artículos de lana y cuero de Cotacachi. Y obviamente que dejan el nombre de nuestros artesanos muy en alto. Y obviamente Nagu Frozen Yogur, el mejor helado de yogur de Cotacachi, pan de yuca, yogur natural, yogur delicioso. Y también a nuestro auspiciante Incotel, el mejor servicio de internet para tu hogar, que ofrece planes
muy accesibles, pero sobre todo de muy buen internet, rápido y estable. Tiene planes a partir de los 15 megas con $15, 32 megas $20, 40 megas $25, 50 megas $30, 70 megas $40. Pero más allá de los megas, lo que les decía, ¿no? El tema de la velocidad y la estabilidad, que importa muchísimo. Pueden comunicarse con ellos al 098-3699-896 o al 098-8863-748. Incotel, internet para tu hogar. Están ubicados aquí en Cotacachi, en la calle Tarqui, justo detrás del UPC de la Policía Nacional, en el barrio La Pradera. Y obviamente hay que aprovechar que durante este mes el costo de la instalación es cero. Es decir, ustedes pagan únicamente por el mes del servicio y obviamente ya el consumo que ustedes realizan. Incotel, entonces, también uno de nuestros auspiciantes. Wilfrido, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir, por aceptar esta invitación, porque hay que conversar, pues los amigos conversan y nosotros no hemos conversado hace un montón de tiempo por estas cosas de la vida. ¿Cómo estás, Will? Edison, muchas gracias la invitación. Como tú lo dices, somos buenos amigos, grandes amigos y muchas gracias por la invitación para poder conversar un poquito de todo un poco, ¿no? Estamos aquí a las órdenes. Así es. Yo voy a empezar por una faceta del Wilfrido que decíamos hace un rato, que tiene que ver con la del deportista. ¿Y por qué voy a empezar por ahí? No porque vamos a hablar del deporte necesariamente, sino porque yo considero, y hemos compartido esto, que el tema del deporte, más allá de formarte físicamente hábil para un deporte, te forma en otros temas que tienen que ver más con lo humano, ¿no es cierto? Con la responsabilidad, con el empeño, con el esfuerzo, con la solidaridad, con todo eso que se manifiesta en una cancha de fútbol, pero también se manifiesta luego en la vida. ¿Cómo ha sido para ti, Wilfrido, este aprendizaje del deporte, del fútbol particularmente, y cómo eso se ha ido trasladando a tu vida? Claro, el deporte, como tú lo dices, bueno, lo practicamos toda la vida, ¿no? Desde pequeñitos, desde el jardín de infantes, ya estábamos en la selección del jardín, de la escuela, y en el barrio, ¿no? En el barrio elegido, en el Unión, donde nos formamos, donde empezamos a patear la pelota, a corretear, y luego ya vino... gracias a un buen amigo, igual Jomar Ceballos, quien me dio la oportunidad de jugar en el Sedeco. Teniendo 16 años, ya fui parte del equipo profesional del Sedeco. ¿En ese tiempo era profesional ese? Claro, ya fue el segundo año que jugué yo. El primer año solo jugué las inferiores, y el segundo año, ya el primer año que hubo el profesionalismo en Imbabura, el Sedeco quedó campeón, ¿no? Luego el segundo año ya entramos otras personas jóvenes, como decíamos, 16 años, y eso el deporte, cualquier rama, cualquier deporte te enseña la puntualidad, la responsabilidad y el compañerismo, ¿no? Hacer amigos. Hoy tenemos amigos por donde vamos, ¿no? Y gracias al fútbol, a la pelota que hemos vivido, hemos representado también a la provincia 2 años. Y eso te da, ¿no? En la vida. Luego, hoy eres muy puntual, eres responsable en tus cosas, en tu trabajo, en las cosas que tienes que hacer, y te ayuda muchísimo el deporte en la vida. Hay este pensamiento del deporte que se traslada a la vida, que tiene que ver con el esfuerzo, ¿no? O sea, si no entrenas, si no buscas ser mejor, no consigues, y eso se traslada a la vida igual. Claro, la constancia que uno se tiene, ¿no? De todos los días ir a entrenar 2-3 horas. Yo recuerdo, iba al colegio Otavalo y de ahí mismo cogía el bus a Ibarra a entrenar a la selección de Imbabura. Regresábamos 7-8 de la noche a hacer los deberes, o los pocos deberes que teníamos, y así era la rutina, pero nos encantaba, nos dábamos la vida hasta ahora que jugamos, ¿no? Jugamos poco, pero todavía se juega. Claro, el Unión, el Sedeco, ¿qué otros equipos? 17 de julio. 17 de julio. Y 2 de marzo. 2 de marzo también. Tuve un paso, pero pequeño, ¿no? Pero estuve ahí, y la selección de Imbabura. En la selección de Imbabura, ¿cierto? Como ustedes ven, entonces,
estas experiencias de vida se trasladan también al resto del tiempo en este mundo. En su juventud, en su adolescencia, pasar por el fútbol, para luego obviamente la familia y todo lo que viene en el camino. De toda esta experiencia del fútbol, ¿qué es lo que te marcó así, que está en tu vida y que vos dices, esto para mí ha sido un antes y un después? Y primero, lo que el fútbol te trae son buenos amigos. Luego, como digo, o sea, te marca el fútbol o el deporte en sí, ser responsable y la puntualidad. A mí eso me ha marcado. Si entrenábamos a las 2, yo estaba ahí 1:30, cuarto para las 2, ya cambiado, y eso lo mantengo hasta ahora, ¿no? Yo soy muy muy puntual en las cosas. Si es a las 8, yo 10, 15 minutos antes estoy ya listo, donde tengo que estar. Y esas anécdotas, me imagino, brutales también del fútbol, ¿no? Claro, hay un montón de anécdotas, hay unas buenas anécdotas y lindas, ¿no? Por ejemplo, mi hermano jugaba en el 2 de marzo y yo jugaba en el Sedeco, y nos enfrentábamos y nos pateábamos, nos empujábamos, pero luego se acababa el partido y salíamos abrazados, ¿no? Salíamos abrazados, salíamos riéndonos de lo que pasó. No se reclamaban de las faltas que se hacían. No, ya nos reíamos, luego nos reíamos de lo que pasó, de las patadas, de los empujones, pero eso te da el fútbol, ¿no? Eso te da el fútbol, que dentro de la cancha a veces peleas, gritas, pero se acaba el partido ya. Y a continuar con la vida. Sigue siendo el gran amigo, el hermano, el pana del rival, entre comillas, ¿no? Como les decía hace un momento, lo importante de haber empezado la entrevista por esta partecita de la vida, yo le doy ese realce por todo lo que implica luego el irse convirtiendo en persona profesional o en una persona que construye su vida desde valores que en este caso son aprendidos desde el deporte, obviamente desde la familia, desde las instituciones educativas, y que van convirtiéndose también en las razones de ser. Wilfrido, tú hace algunos años empiezas a construir una experiencia desde lo laboral en el tema de movilidad y transporte, porque empiezas en Imbabura, los cantones de Imbabura forman parte de la empresa pública de movilidad. Eso obliga a los cantones a que tengan una oficina dedicada al tema de movilidad y transporte, y eso obliga a que gente empiece a especializarse en el tema, que es un tema medio complejo, que no se entiende muy bien, y que obviamente eso es lo que vamos a discutir y a conversar aquí. Y así empiezas tú a inmiscuirte en el tema de movilidad y transporte, desde una oportunidad laboral que luego se convierte en una necesidad de formación académica y que ahora se transforma también en un proyecto ya personal, nuevamente laboral. ¿Cómo empieza este tema en tu vida? Nuevamente ahí aparece el nombre de Yomar Ceballos, en la alcaldía de Yomar, en la alcaldía del Vivir Bien, en una reunión que tuvimos del barrio, ¿no? Fuimos los del barrio a conversar cuando Yomar ya estuvo en la alcaldía, a conversar sobre los proyectos que teníamos para el barrio. Era parte de la directiva del barrio y del Unión, ¿no? Porque ahí, como tú sabes, el Unión es del barrio y el barrio es del Unión. Entonces bajamos una comisión, Yomar nos recibía y conversamos de todo un poco, y luego me dijo que quería conversar conmigo al otro día, que había una oportunidad de trabajar en el municipio en ese tiempo, porque ya pasaron las competencias a los municipios, a las competencias de tránsito. Entonces conversamos y me dio la oportunidad, ¿no? Me dijo que si podría apoyarle, que necesitaba una persona de confianza, ¿no? Una persona que, tú sabes, como tú mismo lo has dicho, el tema de tránsito es un poco complicado, ¿no? Si no lo llevas correctamente, de la mejor manera, se puede salir de las manos, entonces es muy complicado. Entonces le asumí el reto, ¿no? Le dije que muchas gracias y que vamos a trabajar con transparencia,
a trabajar honradamente, entonces lo hicimos así. Luego se forma la mancomunidad, nosotros no entramos en ese año, la mancomunidad en el 2015 ya se forma, pero esperamos ver cómo va. Teníamos conversaciones con Movi del Norte, pero esperamos un tiempo ya que Movi del Norte ya estaba un poco asentado, ya tenían las cosas claras, y el tema económico, ¿no? Al municipio de Cotacachi le tocaba invertir en una planta de revisión técnica vehicular, le tocaba invertir en agentes de tránsito, en patrulleros, en motos, entonces era un tema súper alto económicamente. Claro. Entonces se toma la decisión de ser parte de la mancomunidad. Entonces en ese tema, una vez siendo parte de la mancomunidad, todos los cantones, los 15 cantones que conforman esta mancomunidad del norte, tienen una agencia que se llama, con un coordinador o director que se llamaba antes y un técnico, donde son los encargados o éramos los encargados de hacer estudios de oferta y demanda, informes técnicos de reductores de velocidad, de paradas y coordinar, ¿no?, con los transportistas el trabajo de la mejor, o sea, que hagan un trabajo de la mejor manera, un trabajo, darles un respaldo a los transportistas y que se tenga una armonía, digamos, en sí con los agentes de tránsito, que es la parte difícil. La parte difícil, ¿no? Porque los muchachos, los agentes, y los agentes de tránsito, lo que hacen es cumplir la ley, ¿no? Y hacer cumplir la ley. Ese es el papel fundamental de ellos. Y tú sabes, a veces no nos gusta que nos digan, póngase el cinturón, o no puede estacionarse ahí. Entonces hay ese conflicto, y como antes no había quien les controle diariamente. Quien nos controle. Quien nos controle. Claro, quien nos controle diariamente, había este roce, digamos, ¿no? Pero poco a poco se iba socializando, conversando, teniendo reuniones con los agentes de tránsito y los transportistas, todos, ¿no? Todos los transportistas del cantón. Entonces se hacía un buen trabajo y se llegó a que haya una amistad, en vez de decir, no, él solo me multa o él solo comete infracciones. Entonces, en ese sentido, se formaban las agencias de tránsito para hacer todas estas situaciones. O sea que de alguna manera esto se presentó también como una oportunidad para acercar a ciertos sectores a un plan de ciudad, ¿no? Al tema de los transportistas, a los agentes de tránsito, pensando en que antes de que las competencias pasen a los municipios dependían de la Policía Nacional y era como un mundo aparte, no tenía que ver con el municipio, y ahí se arreglaban de otras formas las cosas. Claro. Entonces, y en este tema la Policía Nacional, por ejemplo, yo recuerdo había 2 o 3 de tránsito. O sea, no eran todos los que podían sancionarte o controlar, ¿no? Sino había unos 2 o 3 personas nomás de tránsito, y con ellos también cuando empezamos coordinábamos las experiencias. Ellos sabían ya tantos años en esto y conversábamos y nos íbamos también un poco empapando del tema y aprendiendo, ¿no? Todos los días se aprende, y con la Policía Nacional también hubo una buena relación en esa temporada, y se pudo trabajar con los muchachos y todo para ir aprendiendo y hacer las cosas bien, ¿no? Que es lo que siempre se ha querido y se ha hecho, ¿no? Ahora, esta oportunidad que tú tienes de ingresar al trabajo en la agencia de Movi del Norte Cotacachi te genera la obligación de empezar a empaparte de un mundo totalmente ajeno a lo que normalmente hacías, ¿no? Que tiene que ver con las leyes, que tiene que ver con reglamentos, que tiene que ver con estatutos en cuanto a las empresas de transporte, que tiene que ver con agentes civiles de tránsito, que tiene que ver con normativa de seguridad y un montón de cosas. ¿Qué es con lo que te encuentras, con lo que te chocas, y cómo empiezas a nadar, luego a bucear y luego a dominar ese mar de cosas en el tema de movilidad y transporte? Claro, nosotros cuando empezamos en la jefatura de tránsito
de transporte del municipio, lo primero que nos tocó hacer es capacitarnos, ¿no? En esa temporada la Agencia Nacional de Tránsito de Imbabura nos capacitaba todas las semanas. Teníamos 2, 3 días de capacitaciones en revisión técnica vehicular, en transporte, en seguridad vial, en tránsito, en señaléticas, en todas. Nos empezaron a dar las capacitaciones. AME del Ecuador también nos hacían capacitaciones, sea aquí en Ibarra o en Quito. Entonces tuvimos, afortunadamente digo yo, no, porque sí fue unas capacitaciones muy buenas, extensas, y aprendimos de todo un poco, ¿no? Poquito a poquito, pero de todo nos enseñaron estas dos instituciones, como es AME y como es la Agencia Nacional de Tránsito. Y claro, es un mundo inmenso, ¿no? Como tú dices, cada modalidad tiene su ley, su reglamento, que están los interprovinciales, los intraprovinciales, los intracantonales. En los intracantonales, que es lo que maneja Movi del Nor, manejan los municipios. Hay carga liviana, transporte como transporte intracantonal, los buses, taxis convencionales ejecutivos. Nosotros, Cotacachi, tenemos tricimotos. En las golondrinas, ¿no? En golondrinas tenemos tricimotos. Entonces, todo es un mundo grande, pero le hemos puesto ganas y hemos ido aprendiendo poco a poco y hemos ido especializándonos también, ¿no? Hubo la oportunidad de especializarnos y poder ir aprendiendo poco con las experiencias de compañeros. Había compañeros eran agentes de tránsito, había ex policías de otras ciudades también. Cuando nos capacitamos, entonces vas aprendiendo, ¿no?, de toda la gente. Rescato esta primera parte porque una de las cosas que uno piensa del trabajo en el sector público es que se está ahí, uno llega a sentarse y no haces más. Y de hecho esa es mucha la queja de la gente, ¿no es cierto? Sí. Cuando se enfrenta con una institución pública como ahora, por ejemplo, que deja mucho que desear. En todo caso, pasas a este proceso formativo también a la par del trabajo. Y eso te debe dar un montón de encontrones con la realidad, ¿no? Porque una cosa es lo que te enseñan en los papeles, con la pizarra bonito, y otra con la que te enfrentas cuando tienes que hablar con los choferes profesionales, con los taxistas, con los conductores, nosotros, los civiles, por decir de alguna manera. Ahí está el choque, ¿no? La teoría versus la práctica. Claro, sí, es complicado la situación, pero yo sí doy gracias a todos los compañeros, digamos así, transportistas, porque yo también tuve una oportunidad de trabajar en el taxismo, ¿no? Entonces trabajé algún tiempo en el taxismo los fines de semana, las vacaciones. Entonces también conocía del tema y eso también me ayudó mucho, porque muchos amigos de los taxis, de los buses, de las camionetas, compañeros algún tiempo. Entonces hubo esa apertura de ellos también, esa ayuda para poder ir entrando poco a poco, conversando y llevar las cosas bien, ¿no? Porque Movi del Nor, los que regulan el tránsito, no es que son los enemigos o los que solo van a sancionar, a multar. No, eso es no es cierto, digamos así, ¿no? Y ahora, ¿cómo enfrentas eso? Porque yo veo a un policía de tránsito y digo, se cagó, porque uno piensa directamente en el conflicto, ¿no? Entonces, no. ¿Cómo vivías ese duelo, ¿no? Entre el que representabas una institución que plantea el tema de la ley de tránsito frente a los conductores, que son los que siempre están en la calle con su vehículo? Claro. Bueno, el tema aquí es, por ejemplo, que los señores transportistas, les decíamos, y siempre hemos llevado esa situación de que siempre que tengamos los papeles en regla
tengamos nuestro vehículo como debe ser, por seguridad de uno mismo, ¿no? Y en este caso de los transportistas, por seguridad de toda la gente que llevan, ¿no? Que llevan consigo los buses, las camionetas, los taxis. Entonces, siempre se les ha dicho, mientras tengamos los documentos en regla y el vehículo como debe ser, no pasa nada. No pasa nada, no tenemos por qué llegar a un conflicto con el agente de tránsito o con la Policía Nacional, ¿no? Porque te piden la licencia o la matrícula, el permiso de operaciones, todo está en regla, sí, siga y no ha pasado nada y tienes unos amigos, ¿no? Porque los muchachos, los agentes de tránsito, la policía, son súper buenas personas, son amigos y que solo te hacen ver cuando no estás bien, ¿verdad, señor? No tiene esto o está mal su vehículo, sus documentos, entonces ahí es el problema. Ahí es el problema. Ahora, el problema, bueno, con los transportistas, como estás en constante relación, es más fácil llegar a estos acuerdos y a estos entendimientos. Pero con el común de los ciudadanos, quizá es más difícil porque como no hay esta cercanía, no puedes hablar permanentemente y uno siempre ve esta imagen del agente de tránsito como el contrario, como el enemigo. Y te digo esto porque estoy seguro que aquí habrá algún comentario de alguien que diga, deberían sacar a los agentes de tránsito, deberían... lo que siempre han dicho, que vuelva la Policía Nacional, claro. o que no haya agentes de tránsito, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa relación de la institución, en este caso, la experiencia que tuviste en Movida del Norte, con la ciudadanía en sí? La ciudadanía también ¿cómo te digo? No tiene mucho problema, digamos, en sí, ¿no? Somos pocos o son pocos las personas que tienen este problema, los que, por ejemplo, el que no le gusta renovar su licencia, el que no le gusta tener las luces de pronto como deben estar, o las ruedas hasta cuando estén saliendo los alambres le demos más. Claro. Entonces, ahí es el problema, pero de ahí nosotros también algunas veces hemos tenido socializaciones con la población, ¿no? Hemos hecho campañas. Cuando estábamos ahí en Movida del Norte, hacíamos campañas con los muchachos también en las calles, conversándoles, indicándoles si salía alguna nueva normativa, alguna situación nueva, para que la gente se entere y sepa que hay alguna situación nueva y que tengo que estar pendiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, francamente no tuvimos muchos problemas. Siempre hay, como en todo lado, ¿no? Siempre hay alguna situación o siempre hay uno, como decimos, pero de ahí a mayores no ha pasado, digamos, hasta cuando estuvimos nosotros. Y tenían un proceso interesante también de educación vial con guaguas, instituciones educativas y demás, ¿no? Claro, eso te decía, nosotros llegábamos igual a la ciudadanía, había el parque vial que le llamábamos, que se lo instalaba, por ejemplo, en el frente al municipio. Fuimos a INTA, a Golondrinas, a socializar a la gente, a hacernos conocernos, a hacer conocer a los agentes de tránsito, a hacer conocer en la parte de Movida del Norte, de la parte que manejábamos nosotros, la parte técnica, que estábamos a las órdenes si necesitaban hacer algunos informes, algún estudio, nosotros los ayudábamos en ese sentido, ¿no? Movida del Norte. Hacíamos todas esas situaciones con la veña, digamos así, del municipio, ¿no? El municipio es el que autorizaba para hacer todos estos trabajos, estas ayudas, digamos así, a la población, ¿no? A todo Cotacachi. Todo este trabajo chévere, bien hecho, en cercanía con la gente, mientras estuviste en Movida del Norte, en el caso de aquí de Cotacachi, luego tuviste otras experiencias también en otros cantones, pero la parte que me gusta muchísimo y que celebro un montón es que esta experiencia te mete la espina también en el tema, ¿no? Creo que te terminó gustando, que luego empiezas a estudiar y haces una tecnología en el tema. Que eso ya implica otra cosa, es profesionalizarse, ya no simplemente el conocimiento que uno genera desde la experiencia y desde la capacitación, obviamente, sino ya
generar una profesión en torno a esto con toda una formación académica? Sí, tuvimos, como tú mismo dices, nos gustó esto, la espinita del tránsito, del transporte, nos gustó. Es como te lo decía al principio y vuelvo y repito, ¿no? Cuando haces las cosas bien, cuando haces las cosas transparentes, honradas, esto es bueno, es algo lindo, digamos, la profesión del tránsito, del transporte. Entonces tuvimos la oportunidad se abrió, creo que para Imbabura el primero, no sé si es el segundo o el tercero en el Ecuador, en un instituto ITESUD en Quito, donde sacan una tecnología en gestión del transporte. Entonces nosotros vamos de acá de Imbabura como unas 20 personas, 26, entre agentes de tránsito, como decía, exfuncionarios de Movi del Norte, de la policía. Ahí está un buen amigo, una persona que nos enseñó muchísimo, yo diría, aquí a los muchachos y a nosotros, mi coronel Paredes, una muy buena persona, pero a carta cabal, un señor que a los muchachos les enseñaba cómo se debe hacer las cosas, cómo deben ser rectos, transparentes, y también tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de ser amigo de él, y estuvimos ahí en esta tecnología, que pudimos graduarnos de tecnólogos en gestión del transporte. Pero ahí hubo una particularidad con nuestro grupo de Imbabura, como éramos técnicos, agentes de tránsito, entonces la malla curricular se movió un poquito hacia el tránsito, más. Entonces hacia el tránsito nos capacitaron un poco más con el tránsito, y fue una maravillosa experiencia y muy buen estudio, que tuvimos también unos cursos internacionales con gente de España, de Colombia, de Chile, que nos dieron unos talleres, unos cursos muy buenos. Eso es lo importante de saber reconocer y aprovechar quizás las oportunidades que la vida da en distintos momentos. Lo que empieza siendo una oportunidad laboral se vuelve de pronto un gusto, una pasión, un disfrute de lo que se va aprendiendo, y nace la necesidad de la formación académica en torno al tema, como estamos conversando ahora con Wilfrido, en torno al tránsito, al transporte, a la movilidad, que es un tema crucial para las ciudades y que es un tema muy importante en muchos sentidos, ¿no? Desde la seguridad hasta el tema económico, cuando uno se enfrenta a la ley. Pero rescatar el tema de encontrarle el gusto y prepararse, quizá es una de las medidas que todos debemos reconocer, y quizá buscar la forma para seguir alimentándonos de conocimientos para hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Y frente a eso es un poco lo que parte ahora la conversación. Te preparas, sacas la tecnología y empiezas un trabajo como asesor y consultor en temas de transporte y de movilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido para ti pasar ya a ese otro rol? Ya no desde el servicio público, ya no desde la preparación académica, ahora desde el ejercicio como privado en torno a un tema que es de importancia pública. En este tema, por ejemplo, una vez que salimos de Movi del Norte, digamos, de aquí de Cotacachi, tuve un paso de colaborarle al señor alcalde en Atuntaqui. También pasé ahí unos 4 meses más o menos como coordinador. Y luego de esto sale una conversación de amigos, igual, ¿no? De exfuncionarios de la NT, de Movi del Norte mismo, exfuncionarios y compañeros, unos profesionales muy buenos, con mucha experiencia. Y hacemos un grupo de unas 4 o 5 personas y bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Veamos qué podemos hacer. La vida también se da, ¿no? Se dan las situaciones, se dan las oportunidades. Sale una resolución en el 2020 donde dice que para el transporte de carga mixta, el transporte de turismo y el transporte de carga pesada necesitan hacer unos informes técnicos económicos.
o le llaman, se llamaba los anteproyectos, que también le denominan. Entonces, ahí igual nos hemos capacitado en cursos para hacer estudios de oferta y demanda, estos informes técnicos. Ahí con los amigos, oye, hay este curso, nos pusimos a estudiar un poquito más, entonces tenemos algunos cursos también en estos temas, y se da la oportunidad, como digo, con esta resolución que sale, de poder trabajar, hacer estudios técnico-económicos. Entonces vamos ya un año más o menos con unos 4 o 5 amigos. Somos 5 amigos los que nos dedicamos a hacer los estudios técnicos económicos, se llama hoy en día. Que esto creo que es uno de los requisitos más importantes para nuevas operadoras y todo lo demás, ¿no? Justamente, te dice que para nuevas operadoras o en estos 3 transportes de mixto, de turismo y de carga pesada, para incrementos de cupo, también te piden este informe técnico económico o el anteproyecto que le llaman. Entonces, en este sentido, nos pusimos a ofrecer nuestros servicios, ¿no? Con las amistades que hemos hecho, o en la vida, en el fútbol, en el tránsito dentro de Movidelor, y se van dando las cosas, ¿no? Se van dando las oportunidades, y ya vamos haciendo algunos estudios para la provincia, a nivel nacional, que nos ha salido algunos y que estamos trabajando, ¿no? Hasta hoy en día estamos haciendo un proyecto, un informe técnico que nos encargaron hacerlo, y estamos trabajando. Nos va bien, digamos, ¿no? Hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que hemos aprendido, que hemos aprendido, como digo, un poco, ¿no? Porque todos los días se va aprendiendo, pero lo hacemos bien, son profesionales, o somos unos profesionales que tenemos experiencia, que tenemos las condiciones y tenemos el aval de la Agencia Nacional de Tránsito para poder ejecutar esto y poder firmar, digamos. Claro, justo eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, como son temas legales también, me imagino que es súper importante que la persona que elabora estos informes o que hace este tipo de consultorías tenga un reconocimiento de la Agencia de Tránsito, de la Policía y de todas las instituciones competentes en este caso. Claro, por ejemplo, anteriormente hacían los señores abogados, ingenieros, arquitectos, podían hacernos los estudios de oferta y demanda, que se llamaba, y ellos firmaban y estaba todo bien, ¿no? O sea, no tenía ningún impedimento. Pero a partir de las resoluciones que salieron desde la ANT, los únicos que hoy pueden firmar son, por ejemplo, ingenieros en tránsito, en transporte, tecnólogos en tránsito, en transporte, son los que se puede firmar, digamos, estos estudios, ¿no? Ya no pueden firmarlo ni los abogados, ingenieros, así, ingenieros civiles, digamos así, ellos ya no lo pueden hacer. Claro, debe haber una especialidad para enfrentarse a estos temas. Entonces, con esta especialidad se nos abre un poquito las puertas para trabajar, ¿no? Y estamos echándole ganas ahí. O sea que no es solamente de coger el carro y salirme a reunirme con unos tantos amigos y armar la cooperativa aquí afuera en la vereda. No, es complicado, digamos, ¿no? El estudio técnico económico te determina, ¿no? Si hay la demanda insatisfecha, que llamamos, ¿no? Entonces, si hay mucha población y hay pocos vehículos, digamos, ¿no? O hay muchos vehículos y poca población. Entonces, eso te determina estos estudios mediante encuestas, mediante los informes económicos, del informe de la población. Inclusive como una seguridad para quien quiere invertir en el tema de transporte, ¿no? Correcto. Justo a esto va el informe técnico económico. Entonces, en la parte, por ejemplo, económica, va el informe donde dice que tal compañía o los incrementos de cupos hacia alguna compañía van a ser sustentables en el tiempo, ¿no? O sea, que la compañía sí va a tener sus ingresos en el tiempo. Porque de pronto dices, arman una compañía, o la NT dice sí, o Movidelor le dice sí, tenga su permiso de operaciones, trabaje,
pero si hay 100 carros para 100 personas, eso va a quebrar, va a quebrar rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que nosotros trabajamos y lo hacemos de la mejor manera, indicándoles primero a las personas que confían en nosotros que los estudios lo hacemos reales, no porque antes era, "Vea, necesito 20 cupos, 30 y le hagamos nomás y saquemos". Claro. No, entonces hoy la NT también tiene una revisión más prolija, revisan los estudios que estén correctos, que sean la cantidad, digamos, de vehículos correcta hacia la población o hacia el sector, ¿no? Justo eso te iba a preguntar así a manera de confidencia, porque a la final este tema, pensando en lo que decíamos, ¿no? De cupos y demás, en muchos años se volvió el negocio de ciertas personas en todo el país, no solamente hablando de Cotacachi, en todo el país, negocio para muy pocos y un riesgo de inversión para otros, Claro. ¿no? Entonces para muchos diría. Esto un poco ha ido frenándose, me imagino, con esta nueva modalidad de trabajo ya más técnica y más responsable, digamos, de alguna manera. Sí, también, por ejemplo, la ley dice que el órgano regulador, o por ejemplo en este tema la Agencia Nacional de Tránsito, o los municipios o las mancomunidades, ¿no?, deben tener un estudio. Cuando estuvimos nosotros aquí en Cotacachi, en Movi del Norte, desde el municipio, ¿no?, hicimos el estudio para todo Cotacachi. Se hizo también un plan de movilidad para todo el cantón, y una vez que Las Golondrinas ya pasó a ser parte de nosotros, de Cotacachi, se complementó el estudio hacia el sector de Las Golondrinas. Entonces, en base a eso se trabaja. Entonces, las personas que nos dedicamos a hacer los estudios, damos un resultado, digamos, de algún estudio de alguna compañía o de algún sector, y en base al estudio que el ente regulador tiene, avalan si es que está correcto, si no, como decíamos, si no se disparan los cupos. Entonces va en relación, no se puede nomás decir pongamos 20 en la esquina y no pasa nada. O sea, esto da para mucha gratitud y para muchos resentimientos también, me imagino, ¿no? Claro, ¿no? Sí, es que es así, ¿no? Pero como lo hemos dicho y como ha sido nuestro vivir, digamos, ¿no?, desde nuestro hogar, desde nuestros sitios de trabajo, y ahora que estamos particularmente, de no tratar de aprovecharnos de nadie, ¿no?, ni tratar de ganarnos unos 3 reales a costilla de falsas ilusiones, digamos, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es un estudio real, y el rato que nos reunimos a conversar para empezar estos estudios, siempre lo manifestamos, personalmente lo manifiesto, que el estudio va a ser real. Si sale 1, 2, 3, 4, 5, 10 cupos, 20 es lo que da el estudio, lo que va a dar la parte técnica y económica para este sector o para esta compañía. Entonces, en ese sentido, hemos trabajado y lo hemos hecho de la mejor manera, ¿no?, con la gente, que queden agradecidos, que se pueda hacer un amigo más, en vez de que luego te digan, no, oye, ese man nos cobró tanto y el estudio ha estado mal hecho, o alguna situación de esas. Entonces, no tratamos de hacer lo mejor posible, como digo, con las enseñanzas que nos han dado nuestros padres y en el camino lo que hemos ido aprendiendo, ¿no?, a ser correctos, digamos, en la vida, ¿no? Claro. Me imagino que quienes están en el mundo del transporte saben muy bien estos mecanismos, estos estudios y todo el trabajo que hay que hacer. ¿Cómo lo han hecho otras personas? ¿Cómo lo hace Wilfrido en el caso de Cotacachi, por ejemplo, y de otros sectores donde he trabajado? Pero aquí está el valor de entender que todo lo que se hace con transparencia, en este caso de manera técnica, y obviamente protegiendo los intereses tanto de quienes quieren invertir
en un trabajo de este tipo, como la de las cooperativas, como de los cantones también, claro. Ese es un trabajo loable, por decirlo de alguna manera. El verlo bien hecho, el verlo con calidad y obviamente el verlo protegiendo a la gente que está detrás de todo este giro de negocio, digámoslo de alguna manera, que es el transporte, que se convierte en un trabajo y obviamente se convierte en esperanza para muchas familias, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad enorme en el tema de movilidad y transporte frente a esto que estamos conversando, por ejemplo. Claro, o sea, como tú dices, la idea de los estudios es que un grupo de personas o un sector sea atendido, ¿no? Sea atendido con un transporte, sea el que sea, ¿no? Carga liviana, mixta, taxis o buses. Entonces sea atendida a la población que no tenga este servicio, digamos, ¿no? Y las personas, como decimos, que vayan a invertir, tengan un trabajito y tengan una rentabilidad en el tiempo, ¿no? No, o sea, porque las inversiones son grandes, ¿no? Una camioneta, $20,000 más o menos, 25,000, un taxi igual, $20,000, y no se diga un bus, ¿no? Claro. 50, $60,000. Entonces, en ese sentido, tienen que tener la certeza de que va a ser rentable en el tiempo, ¿no? Y el estudio técnico económico es un requisito para poder ingresar la documentación al ente regulador, sea la ANT, Movidelnor o en los municipios, ¿no? Que tienen las competencias. Entonces, en ese sentido, se trata de guiarles también, de asesorarles, como es nuestro trabajo, ¿no? Asesorarles en la documentación, en los trámites donde tienen que hacerlo directamente para que no pierdan mucho tiempo, digamos así, ¿no? Y vayan donde tengan que ir a la puerta indicada, digamos así. Wilfrido, en este tema en el que tú te has especializado, ahorita hemos hablado un poco en cuanto a estudios frente a las cooperativas existentes, pero ustedes también hacen un trabajo que es súper importante refiriéndose a movilidad en estos planes de las ciudades y demás, es en el cómo van creciendo las ciudades y cómo van volviéndole ciudades más seguras en cuanto al tránsito, que me imagino que es parte también de tu trabajo. Y eso se convierte en una responsabilidad grande frente a toda la gente que, por ejemplo, vivimos en Cotacachi. Y claro, nosotros eso son los estudios que se realizan, como decíamos, primeramente van hacia un grupo de personas, digamos, a una compañía en formación, y luego va hacia el sector, ¿sí? Nosotros en el estudio analizamos la parte económica, la parte productiva, la parte de movilidad de la gente, cómo se mueve, hacia dónde se mueve, y vialidad, justamente vamos a ver el tipo de carreteras, distancias, entonces en ese sentido también nosotros manejamos si hay la oportunidad de hacer un estudio de movilidad, digamos así, ¿no? En un sitio, en un cantón, en una parroquia, lo hacemos, ¿no? Que también se lo hizo, recuerdo con unos compañeros de Movidelnor, Mateo Clavijo, un excelente profesional. Con él hizo un estudio para una tesis, hizo un estudio de georreferenciado en todo lo que es el tema de señalética horizontal y vertical, de seguridad, de todo donde está ubicado las iglesias, hoteles, las instituciones públicas, hasta los basureros estaban georreferenciados. Un estudio muy muy completo que lo hizo para el cantón y que nos sirvió, ¿no? Nos sirvió muchísimo para saber qué nos faltaba, qué teníamos que implementar, qué señales faltaban, los sectores donde faltaban, y una de las particularidades fue por parroquia. Lo hizo por parroquia, por todas las parroquias de Cotacachi. Entonces es un estudio que lo hizo muy muy bien hechito, y tuve la oportunidad de ayudarle, ¿no? Un poquito, digamos, con información, acompañándole a hacer los recorridos y a apoyar un poco en esta situación, ¿no?
Ya desde la experiencia, Will, ¿cuáles crees que son las cosas a las que debemos empezar a caminar para tener un Cotacachi más amigable entre peatón, entre transportistas y entre conductores? Esta pelea que siempre hay en las ciudades, ¿no? De quién tiene la preferencia, de para quién pensamos las ciudades, si para las personas o para los carros. Como cotacacheño y como profesional del tema, ¿qué crees vos que hay que ir haciendo? Claro, como te decía, tuvimos unos talleres, unas capacitaciones con profesionales de España, de Chile, de Colombia, de México. Entonces, toda esta rama, digamos, del transporte, de la movilidad, va enfocada primero al peatón, ¿sí? Primero es el peatón tiene la preferencia y debería tener la preferencia en todo lado. Entonces, luego ya viene el ciclista y luego ya vienen los vehículos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en la mayoría de ciudades se ve que calles peatonizadas o semi-peatonizadas, donde se mueve de mejor manera el comercio, la gente camina, la gente disfruta, ¿no? Disfruta de un sector, de una ciudad, donde puede moverse con la mayor tranquilidad, ¿no? De que sus niños, sus padres puedan caminar tranquilamente, sin el riesgo de que le piten o de que salgan corriendo para que no le atropellen, ¿no? O de que te atropellen. No, claro. Entonces, en ese sentido, deberíamos caminar primero educando a nuestros niños, porque en las escuelas, en los colegios, porque ellos van a llevar y nos llevan a la casa, ¿no? Mira, papá, esto nos dijeron, no, ponte el cinturón, o frena para que pase la persona mayor o un niño. Entonces, en ese sentido deberíamos primero educar a nuestros niños, ¿no? Y luego ir educándolos a los transportistas, a los que conducimos. Tenemos que educarnos de mejor manera y saber qué es eso, ¿no? Primero es el peatón, luego los ciclistas, como digo, y luego vienen los vehículos. Entonces, en ese sentido, sí deberíamos ver unas ciudades con menos carros, diría, ¿no? Con más gente caminando, más gente conversando y visitando, ¿no? nuestra tierra, visitando los almacenes, caminando todos los almacenes sin obstáculos, ¿no? O sea, la ciudad debe ir entonces a una ciudad que piensa más en el peatón, en el ciclista, generando mayores espacios semi-peatonales o peatonales, quizá, sobre todo en sectores como el céntrico, por ejemplo, donde están, en el caso de Cotacachi, el sector comercial, ¿no es cierto? Claro, correcto. O sea, como alguna vez el municipio lo quiso hacer, ¿no? Prohibir estacionamientos en algunos sitios donde se tenga más espacios para caminar, se pueda disfrutar de la vista, digamos, ¿no? En este caso de los almacenes, de las tiendas, de los sectores. Y entonces, en ese sentido, tú al mover los vehículos, digamos, desplazarles del centro, también va desplazándose la ciudad, ¿no? Va creándose más espacios, más negocios. La gente puede ponerse una tiendita, puede ponerse el mismo almacén y a una cuadra, no solamente en la principal, sino va ampliándose, ¿no? Va ampliándose, y eso lo dice todo el mundo casi, ¿no? Porque, como digo, también tuve la oportunidad de vivir en otro país y es así, ¿no? Entonces, las partes peatonales, las partes donde caminas, se mueven de mejor manera la economía y en nuestros sectores, ¿no? Súper interesante esto que dices, ¿no? Que el momento que se desplazan los vehículos a otros lados, también la ciudad va moviéndose, ¿no? Va reactivándose de distinta manera los anillos productivos. Claro, va activándose, porque ya por ahí está el terrenito, le hago parqueadero, por ahí está el muchacho que cuida los carritos, como digo, en alguna calle que no había ni una tienda, ya ponen los helados o las colas para vender a la gente que va a caminar, ¿no? Desde el sector céntrico, digamos, o del sector donde está la economía, hacia su vehículo, o de su vehículo hacia el sector, ¿no?
Claro, se dinamiza la ciudad. Se dinamiza, sí, sí. Como ustedes ven, pensar a una ciudad no tiene que ver únicamente con el agua, con el alcantarillado, con las obras más cercanas a nuestro pensamiento. Tiene que ver también con detalles como estos, por ejemplo, del tránsito, de la movilidad, de la preferencia, de a quién está dada, hacia el peatón, hacia el ciclista, hacia el vehículo. Porque esto es lo que construye a ciudades amigables, que es lo que nosotros hemos planteado en algún tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, lo seguimos haciendo. Y obviamente esto es lo que hace que las ciudades sean más disfrutables para quienes vivimos en la ciudad y también para quien llega como turista, ¿no es cierto? Desde tu experiencia, ¿vos crees que el pensar a la ciudad desde la movilidad, desde el transporte, ayuda al turismo local? Correcto, sí, indudable. Una ciudad ordenada, una ciudad señalizada, una ciudad donde tenga espacios para caminar, para parquearte de la mejor manera y con segura, ¿no? Dejar un vehículo a 2, 3 cuadras de donde tú vas a estar sin ningún problema. Entonces el turista eso percibe, ¿no? El turista mira eso y siente. Entonces dice, no, a esa ciudad hay que ir, dices, es tranquila, no es peligrosa o está bien señalizada. Por más que vengas primera vez, si tú ves un letrero donde dice, me invento, casco comercial o Laguna de Cuicocha, en este sentido nosotros, Imantá, Guinta, entonces el turista le da gusto, ¿no? Sabe a dónde dirigirse. Sabe a dónde dirigirse, no se ha perdido, no se ha entrado contravía, no le han multado. Entonces, en este sentido, los muchachos le guían, le dicen, sí señor, por aquí puede irse. Entonces, el turista eso percibe y recomienda y regresa, ¿no? Te recomienda con los amigos, con los familiares y generas, yo diría, turismo en este sentido también. Miren lo importante que es tener en nuestro cantón gente preparada en muchísimas ramas y ahora también en el tema de transporte y movilidad. Porque esto nos ayuda a pensar en una ciudad a futuro, nos ayuda a pensar en una ciudad organizada y sobre todo nos ayuda a pensar en una ciudad que promueve esta idea de ser ciudad amigable desde el transporte, desde la movilidad, para dinamizar la economía, para dinamizar el turismo, para dinamizar el tema productivo y obviamente para darle mejores salidas a nuestra gente. Pensar nuestra ciudad tiene que ver con pensar que tenemos también profesionales que lo sepan hacer, como este caso con Wilfrido Pasquel. Wilfrido, te invito a dirigirte a la gente para que le cuentes de los servicios que ofreces, para que le cuentes de la ciudad que quieres también desde tu profesión y todo lo que quieras decirles. Claro. Bueno, primero agradecerte, Edison, agradecerte por esta oportunidad, por la amistad que me has brindado, que tenemos, y luego decirle a la gente, a los amigos conductores, transportistas, a los peatones, a los ciclistas, que lo único que tenemos que hacer es respetar la ley, nada más, tener nuestros documentos en regla y no ha pasado nada, no tienen por qué multarnos, no tienen por qué enojarse nadie. Entonces, en ese sentido, llamarles, ¿no?, a que tengamos las cosas en regla, correctas, y que la Policía Nacional, los agentes de tránsito son unas excelentes personas, son unos profesionales muy buenos y no hay para qué estar discutiendo ni peleando. Y conversarles también que, como ya estamos conversando, tenemos la consultora de movilidad, de transporte y movilidad, y estamos a las órdenes. Somos, como decía, unos 5 amigos, 5 profesionales que sabemos hacer nuestro trabajo y estamos a las órdenes para poder guiarles, poder aconsejarles y echarles una mano, ¿no?, en estos sentidos. Si es que no es estudios, no es anteproyectos, sí también guiarles y poderles echar una mano en todo lo que es títulos habilitantes, claro, que también tenemos nuestra experiencia. Y toda la asesoría en tránsito, ¿no? Siempre nos encontramos en algún aprieto que necesitamos a alguien a quien acudir. Sí, eso, estamos a las órdenes. Mi teléfono es el 0969-88-2005 para cualquier inquietud y si puedo servirles, con mucho gusto.
Lo que te decía Wilfrido, desde tu conocimiento y desde tu experiencia, ¿qué ciudad es la que quieres? ¿Qué Cotacachi es la que quieres tú que vives aquí? Claro, bueno, el Cotacachi que yo quisiera tener es un Cotacachi ordenado, un Cotacachi con espacios para las personas con discapacidad, para los ciclistas, para los peatones, ¿sí? Con sus espacios de tranquilidad, de seguridad, que sea una ciudad, vuelvo y repito, muy ordenada y muy amigable con todos los que vengan a visitar. Desde tu trabajo y desde tu conocimiento, ¿cómo aportas o cómo aportarás a que eso pase? Y capacitándoles a la gente, conversando con la gente, ayudándoles en los proyectos que tengan, en las ideas, ¿no? En las buenas ideas, en los buenos proyectos que tengan. Nosotros podríamos aportar ahí con nuestros conocimientos a guiarles, ¿no? O hacer alguna situación dentro de los barrios o de los sectores, en este sentido de Cotacachi, ¿no? Que les guste la idea, ¿no? De tener un Cotacachi ordenado, un barrio ordenado, señalizado y amigable, como siempre digo, ¿no? Con las personas con discapacidad, con los peatones, con los ciclistas y con los conductores, sea cual sea el conductor, pero todos tenemos que vivir en armonía y respetando. Como ustedes ven, podemos planificar nuestra ciudad desde distintos espacios. Hoy hemos hablado desde la movilidad y desde el transporte. La pregunta va para ustedes también, desde el espacio en el que estamos, desde mis conocimientos, desde lo que yo hago. ¿Qué le doy como aporto para construir este Cotacachi, esa provincia de Imbabura, este país en el que quiero vivir? En el caso de nosotros, este Cotacachi en el que queremos vivir. Tenemos que pensar eso, tenemos que ir haciendo los pequeños pasitos que nos acerquen a ese Cotacachi que buscamos y obviamente aprovechar que todos estamos llenos de experiencias, de conocimientos, de formación académica y de una formación dada por el tiempo y por los trabajos que hemos hecho cada uno en nuestras ramas, en nuestras áreas. El artesano sabrá cómo hacer un mejor Cotacachi. El técnico en movilidad en transporte sabe cómo hacerlo. El músico sabe cómo hacerlo. El médico, el conductor, el taxista, todos sabemos cómo hacerlo. Pongámoslo en práctica. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes quienes se han dado cita a esta entrevista. Y obviamente, como les había comentado, nuevas cosas vienen acá en Shimmy-se. Muchísimas gracias, Wilfrido, te agradezco mucho nuevamente la invitación. Y bueno, hay que ponernos a trabajar, que cosas buenas tienen que venir, ¿no? Claro, ya sabes, siempre estamos para trabajar, siempre hemos estado en este ámbito de trabajo, de responsabilidad y tendremos que trabajar, seguiremos trabajando. Para Cotacachi. Así es para Cotacachi. Muchísimas gracias, Wilfrido. Un gusto conversar contigo. Gracias, ¿no? Muy buena noche, que pase muy bien. Look like a Picasso painting. I keep everything